Buenos días, trabajamos en la materia de matemática y esta vez estudiaremos el tema de las medidas de longitud. Iniciamos definiendo qué es la longitud. Esta es la medida que nos sirve para determinar la distancia entre dos puntos o para determinar la extensión de un objeto, la cual puede ser del largo, del ancho o del alto. Tenemos acá tres ejemplos. El primero es el cálculo de la distancia que hay desde un punto a otro. El segundo, cuando queremos saber el largo que tiene un determinado objeto. Y el tercero, cuando queremos conocer el alto de una cosa u objeto. En los tres casos estamos determinando la longitud. Ahora bien, existen medidas de longitud no convencionales y las convencionales. Las no convencionales son aquellas en las que utilizamos alguna parte de nuestro cuerpo para determinar una longitud. Por ejemplo, los brazos, la mano o el pie. Algunas medidas de longitud no convencionales son la pulgada, que es la distancia que puedes medir con tu dedo pulgar, como por ejemplo cuando marcas tus huellas digitales. También tenemos la cuarta, que es la distancia que puedes medir desde el extremo de tu dedo pulgar de una mano abierta y extendida hasta la yema del dedo meñique. También tenemos la brazada. Esta es la distancia que mides con tus brazos extendidos. También tenemos el paso y esta es la distancia que puedes medir con tus pasos normales, así como al caminar. Otra es el pie. Esta es la distancia de la planta de un pie humano desde el talón hasta la punta. Y por último tenemos el codo, que es la distancia que se puede medir entre el codo y el final de la mano. En la antigüedad, con estas medidas no convencionales, comparaban o medían la longitud de las cosas. Sin embargo, al utilizar medidas de longitud no convencionales, los resultados que obtengamos podrían variar en relación a la de otra persona que mide el mismo objeto. ¿Por qué? Porque todos somos diferentes y hay personas con brazos, piernas y manos de diferentes tamaños. Por otra parte, tenemos las medidas de longitud convencionales, en las cuales los resultados que obtengamos serán exactos, ya que cuando medimos utilizamos el metro, la regla o la cinta métrica para determinar una longitud. Hablemos más detalladamente de las medidas de longitud no convencionales. Decíamos que estas son aquellas en las que utilizamos alguna parte de nuestro cuerpo para poder medir, como por ejemplo nuestras manos, nuestros pies o nuestros brazos. Y para mediciones de objetos pequeños o medianos vamos a utilizar la pulgada, la cuarta, el pie o el codo. Y para mediciones de objetos más grandes vamos a utilizar la brazada o el paso. Veamos y realicemos a continuación algunos ejemplos de cómo utilizar estas medidas no convencionales. Tenemos acá tres objetos, uno pequeño, uno mediano y uno grande. El primer objeto es un objeto pequeño. Y para medir objetos pequeños podemos utilizar la pulgada, la cuarta, el pie y el codo. En este caso vamos a medir utilizando la cuarta. Y este lápiz mide una cuarta de largo. Ahora tenemos un objeto mediano, el cual lo vamos a medir utilizando el codo. Veamos cuántos codos de largo mide esta pizarra. Contemos. 1, 2, 3. Esta pizarra mide 3 codos de largo. Por último tenemos un autobús.
el cual es un objeto mucho más grande, por lo tanto lo vamos a medir en brazadas o en pasos. Y para este ejemplo vamos a utilizar la brazada. Veamos cuántas brazadas de largo tiene la longitud de este autobús. Contemos. 1, 2, 3, 4 y 5. Este autobús mide 5 brazadas de largo. Ahora, pasemos a hablar de las medidas de longitud convencionales. Estas son diferentes. ¿Por qué? Porque decíamos que al medir utilizamos ya sea el metro, la cinta métrica o una regla. Entonces, al utilizarnos nos permitirán medir y obtener resultados de forma exacta. La principal medida de longitud convencional es el metro. Este nos servirá para medir longitudes grandes, tanto de ancho como de largo o de alto. El metro está compuesto por 100 centímetros. Entre cada espacio del metro hay 10 centímetros. Y en total el metro tiene 100 centímetros. Ahora, si para medir longitudes grandes utilizamos el metro, entonces para medir longitudes pequeñas, ¿qué vamos a utilizar? Bueno, vamos a utilizar la regla. Nuestra regla, si la tienes a la mano, puedes observarla y notar que algunas de ellas están graduadas en milímetros, en centímetros y en decímetros. De la siguiente forma, este espacio me representa 1 centímetro y en cada centímetro de la regla tenemos 10 milímetros. Esas rayitas pequeñitas que se ven ahí, del 0 al 1, cada una de ellas me representa 1 milímetro. Por eso decimos que cada centímetro de la regla mide 10 milímetros. Ahora bien, esta regla que te he puesto en el ejemplo tiene 10 centímetros. Y cada 10 centímetros se forma 1 decímetro. Resumiendo lo anterior, veamos las equivalencias. 10 milímetros igual a 1 centímetro y 10 centímetros es igual a 1 decímetro. Ahora, para medir lo podemos hacer de dos formas. La primera es de forma directa. ¿Cómo vamos a medir de forma directa? Es muy sencillo. Colocando los objetos uno a la par de otro para poder comparar su longitud. Y la otra forma es la forma indirecta. ¿Cómo vamos a medir de forma indirecta? Utilizando unidades de medida convencionales, es decir, el metro, la cinta métrica o la regla. Y de esta forma, al medir la longitud de un objeto, podremos obtener un resultado exacto, pero también lo podemos hacer con las medidas no convencionales, es decir, con alguna parte de nuestro cuerpo, como la mano, los brazos o el pie. De las dos formas podemos realizar mediciones. Ahora, realicemos algunas mediciones de forma directa, es decir, comparando los objetos. Tenemos acá 3 ejemplos. ¿De qué forma voy a conocer cuál de ellos tiene la longitud más larga? Veamos el ejemplo A. Tenemos 2 lapiceros. Para saber cuál de ellos tiene la longitud más larga, vamos a compararlos. ¿Cómo lo voy a hacer? Colocando los lapiceros al mismo nivel, así. Y a simple vista puedo determinar que el de color rojo es el de la longitud más larga.
Ahora, en el ejemplo B, tenemos dos listones. Uno de color rosado que está enrollado y uno de color amarillo. ¿Cómo voy a determinar cuál tiene la longitud más larga? Bueno, debo estirar los listones y colocarlos al mismo nivel. Así. De esta forma podré determinar que el de color rosa tiene una longitud más larga. Y por último, en el ejemplo C, tenemos dos escobas. ¿Cómo determinaremos la longitud de cada una de ellas? Siempre comparándolas. Y para ello debo colocarlas al mismo nivel, una sobre la otra o a la par, como se muestra en la imagen. De esta forma, a simple vista, observo que la de color morado es la que tiene la longitud más larga. Es muy sencillo realizar mediciones directas. Solo debo colocar un objeto a la par del otro para compararlos y de esta forma determinar cuál tiene la longitud más larga. Ahora, veamos dos ejemplos de mediciones indirectas. Una medición es indirecta cuando utilizo una medida de longitud convencional y en este caso dice así: Doña María quiere saber cuándo ha crecido su planta. Para ello mide la longitud de forma convencional, es decir, que puede utilizar un metro, una cinta métrica o una regla. En este caso ella decidió utilizar una cinta métrica y al medirla ella notó que la planta había crecido mucho. Al utilizar la cinta métrica obtuvo un resultado de 80 centímetros exactos de alto. Ahora vamos a realizar otro ejemplo utilizando una medida no convencional. Dice de la siguiente forma: Doña María también quiere saber cuál es la longitud de su planta utilizando una medida de longitud no convencional, es decir, utilizando una parte de su cuerpo. Ella medirá en cuartas. Veamos cuál es el resultado. 1, 2, 3 y 4. La planta tiene una longitud de alto de 4 cuartas. Y es así como podemos realizar mediciones, ya sea de forma directa, que es cuando comparamos los objetos poniéndolos uno a la par del otro, y de forma indirecta, que es cuando ocupamos las medidas no convencionales, es decir, utilizando una parte de nuestro cuerpo o utilizando las medidas convencionales como el metro, la regla o la cinta métrica. Ahora es tu turno de realizar las respectivas mediciones descritas en la guía.